Estaremos hablando con el abogado conocedor, experto. Yo le digo que él sabe de todo un poco ya, porque a Amadeo, aunque es del área de abogado, él conoce de todo un poco, hasta de política. Él es experto en derecho penal, fraude bancario, estafa, falsificaciones y delitos económicos. Con nosotros hoy César Amadeo Peralta. ¿Cómo está, doctor? Gracias, un placer para mí estar aquí. Feliz día también para todo el que nos acompaña a través de esta plataforma. Y sobre todo a esta hora, doctor, tempranito en la mañana, que sabemos que usted tiene su agenda con ya, ¿verdad?, programada y está aquí en el programa En Busca de la Verdad. Así que muchas gracias. Un placer. Bueno, doctor, usted ha visto en los medios de comunicación el tema de los frecuentes asaltos que todavía continuamos viendo en República Dominicana. El más reciente fue este de María Cela Álvarez y su hija, el cual rápidamente vimos respuesta por parte de la Policía Nacional en el día de ayer, donde apresó al tal apodado Pototo, pero su nombre específico es Pedro Pablo, alias Pototo, una persona que tiene ya 8 fichas, que es normal. Yo diría que hasta poco tiene, porque hay muchos de estos que tienen 20, 30 fichas y como quieran andan en la calle de su cuenta. ¿Qué usted nos tiene que decir sobre esto? Mira, definitivamente lo he repetido a través de los años. República Dominicana tiene un código procesal penal que favorece la delincuencia. Y siempre lo he dicho porque soy un abogado que ejerce el derecho penal. Y para procesar a un imputado de la comisión de un delito, de varios delitos, la ley prácticamente se confabula, pero siempre en beneficio de ese imputado. La víctima tiene pocos derechos frente a la ley. De ahí que cuando usted se sorprende de que Pototo tenga 8 fichas y anda en la calle y ande atracando, es por las bondades y los beneficios que le concede ese propio Código Procesal Penal. Pero de igual modo, nosotros estamos teniendo otra problemática que hay que ponerle freno y hay que ponerle el frente. Nosotros tenemos un Código Penal que tiene cerca de 238 años que fue creado ese Código Penal, y República Dominicana tiene 138 años también que lo adquirió. Te reitero, 238 que crearon el código, un código napoleónico con pocas modificaciones, y 138 que República Dominicana lo adoptó. Entonces, a veces yo hago la pregunta, la población en República Dominicana hace 138 años, seguro que no es la actual. Aquí hay delitos nuevos que no están contemplados en ese código, pero las penas también que tiene ese código penal viejo son en casos hasta demasiado benignas. Por ejemplo, un caso de estafa, no importa el monto de la estafa, si es de 1.000 pesos, de 10.000, de 200.000, de 10 millones, de 40 millones, la pena máxima a imponer es 2 años de prisión. ¿Qué hacen muchos delincuentes? A veces un delincuente te puede decir, bueno, pero yo a cualquiera le hago 2 años si yo me robo 50 millones. O sea, ¿qué le quiero decir con eso? La propia ley motiva a la comisión del delito. Pero si ese delincuente sabe que por cometer una estafa, y depende a quién se la cometa, o sea, a personas vulnerables, a personas ya de la cuarta generación, me refiero a personas de 70, 80 años, si usted lo estafa con el dinero de sus ahorros y usted sabe que usted va a sufrir una pena mínima de 20 años de prisión, posiblemente no lo haga. Pero si usted sabe que la pena son 2 años y usted se roba 1.000 millones, eso es una motivación. Otro hecho sin precedente que tiene el Código Procesal Penal es que a un imputado hay que conocerle un proceso, no importa la categoría del delincuente que es, desde el mínimo hasta el máximo, con todas las garantías de derecho. Por ejemplo, tiene que ser apresado y leerle sus derechos, comenzando por ahí, eso lo prevé el código. Tiene que ser apresado con una orden de arresto. Inmediatamente el delincuente comete un atraco, si lo apresan ahí, no hay que buscar una orden de arresto, pero si él se movilizó a la esquina, dobló la esquina y hay que apresarlo más tarde o al otro día, hay que buscar una orden de arresto. Entonces, tiene el fiscal que solicitar la orden de arresto.
tiene el juez que emitirla, ya por ahí comienzan los problemas. Hay que saber cómo arrestarlo o apresarlo. Agarrar a ese delincuente todavía con una orden de arresto en la mano, la policía no puede penetrar a su casa porque entonces tiene que necesitar una orden de allanamiento. O sea, ustedes ven cómo el Código Procesal Penal le va complicando la vida a la víctima y a nuestra sociedad. Es complejo, doctor, porque estamos viendo que Pototo ya 8 fichas y sabrá Dios, como usted bien dice, la debilidad del código, que le dan 2 años más. ¿Qué hechos ha cometido este para tener esas 8 fichas? Pero la misma debilidad del código, entonces viene, dura 2 años, 3, 5, ve la facilidad y continúa y sigue atracando. Podemos casi afirmar que él posiblemente ni siquiera habrá cumplido ninguna de las penas y que esos procesos están pendientes en los tribunales. ¿Por qué te lo digo? Entre esas bondades, entre comillas, que tiene ese código, inmediatamente le imponen una medida de coerción por un atraco. Hay una obligación de revisar la medida de coerción de él y de cualquier delincuente cada 90 días, no importa el delito que haya cometido, pero revisarle la medida de coerción es una vía de escape y una posibilidad de salir de la cárcel que tiene ese delincuente y que tiene muchos. Y precisamente en una de esas revisiones han logrado libertad. Imagínense cuando hay que revisarle la medida de coerción cada 90 días a un preso y también a la vez cuántos presos tenemos. O sea, eso es una carga para el sistema, sobre todo, y te voy a hablar de casos puntuales. Usted tiene ahí el caso del Chaman Chacra, que cometió un crimen Terrible, horrendo. sí. El Chaman Chacra hay que tratarlo con paños y manteles desde el momento en que fue apresado hasta que fue procesado. Y hay que revisarle su medida de coerción cada 90 días, pero el Chaman Chacra le quitó la vida a 4 personas de manera cobarde. Tenemos un caso que acaba de suceder en Bonao, donde un vigilante privado mató a 3 compañeros. A esa persona hay que revisarle la medida cada 90 días para ver si existe algo que haya variado la presunción de fuga que él pueda tener. Pero todo eso es carga y trabajo para el sistema. Un imputado puede también solicitar cuantas revisiones de su medida de coerción sean posibles, cuantas veces a él le dé su gana. Él puede cargar al sistema. Entonces, todas esas son situaciones que ojalá que este nuevo Congreso pueda revisarlas, actualizarlas, adecuarlas. El Código Procesal Penal, aunque aparenta ser un código bueno, un código garantista, pero estaba demasiado avanzado para la sociedad dominicana. República Dominicana necesita de leyes, pero de leyes inclusive más duras. Cuando el código lo trajeron a República Dominicana es como si nosotros hubiésemos vivido en una sociedad como la de Estados Unidos o de Suiza, en donde hay otro sistema de respeto a la ley. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de cómo muchas personas violan olímpicamente la ley, no le dan mente a muchas situaciones que hacen, pero es porque su mentalidad desde origen y nacimiento no está acostumbrada para el orden. Entonces ese código viene de países donde el orden es diferente. De ahí que ojalá que eso sea mejor adaptado. No quiero decir que existan violaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos, pero un delincuente no puede tener tanto derecho inclusive que tiene derecho a que el abogado le provea un abogado gratuito, no importa lo que él haya hecho. Y ahí entonces la víctima, ahí vemos que los victimarios entonces no tienen ese apoyo y eso radica, doctor, siempre. Mire el caso también, hay muchos temas que si nos quedamos hablando nada más en esa parte, mire el caso de Liz María, la niña, con las evidencias, tenemos las mismas evidencias del individuo, doctor, que él claramente dice, pública, ahí mismo, sí, yo cometí el hecho, la lancé al mar, hice tal cosa. Claro, con esto obviamente hay que investigar, porque una persona en ese momento puede también culparse, y más si no está la evidencia del cuerpo, pero hay muchas debilidades también que favorecen al mismo individuo. Pero antes de seguir profundizando con este tema, doctor, que está bastante interesante, quiero que escuchemos la declaración de la gente en la calle, para que usted me dé su opinión también. Deben de tomar medidas más drásticas para combatir la delincuencia. Nuestro compañero Esmil Nina estuvo haciendo un recorrido y esto es lo que dice la gente.
Muchísimas gracias, así es. Hoy nos encontramos en el Parque Riquillo, donde veremos qué opina la gente acerca que si debe de tomar las medidas más drásticas para combatir la delincuencia en el país. Por la policía trabajar más, caerle atrás a los delincuentes, que muchos de ellos saben dónde ubicarlos. La gente está que no puede salir a la calle, porque donde tiene miedo de salir, uno se recoge temprano en su casa, pero ya si después de las 6 de la tarde tú tienes miedo de salir a la calle a comprar cualquier cosa, se te enferma un hijo y tú tienes miedo de salir, sale por la obligación, no puedes salir a comprar una medicina, porque en cualquier esquina salen 2 motoristas y te atracan. La delincuencia esto es implacable, y no en este barrio, es en todos los barrios. A nivel de la capital es en todos los barrios. Ya se está extendiendo hasta para el interior del país la delincuencia. Sacar los políticos y eso, son los primeros delincuentes. Los que tienen la fachada así, de serio y eso, saca eso y después venir por la masa pobre, que la masa pobre lo hace por necesidad. Ellos no tienen necesidad de robar, nosotros sí. Mi hermano, hay que cuidarse, hay que mandar más policía a la calle porque hay demasiado delincuente. Uno tiene que andar en para con todo el mundo en la calle. Dime tú, uno que brega con teléfono y andando con teléfono en la calle, los delincuentes andan arriba de uno, Hay que poner más policía, hay que tirar militares, guardia en la calle, todo el mundo. La delincuencia está muy avanzada, ¿me entiendes? Deberían de poner más seguridad para tratar de combatir un poco la delincuencia. Las medidas están establecidas y están hechas. Lo que yo creo que hay que cumplirla y ponerla en ejecutoria, porque aquí el país está lleno de leyes que si se aplicaran todas, la delincuencia estuviera mermada, pero mucho, según el porciento que ahora mismo estás. Así que toda la policía y los departamentos catrenses aplicar sin distinción. Y si lo hacen así y la hacen aplicativa y cuando lo lleven a la justicia, lo someten por el cohecho que hayan cometido, entonces creo que esto se podría arreglar un poco más. La policía debe tomar cartas en el asunto, o sea, tener la medida correcta, apresar lo que tiene que apresar, no apresar a personas que a veces no tienen que ver con delincuencia, y si lo agarran, y nada, darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con atracos, muertes y eso es lo único que puedo decir. Lo que sí, porque esto está que uno no puede salir a la calle, pese al toque de queda uno no puede salir ya a la calle a ninguna hora, aunque no haya toque de queda, porque la delincuencia está demasiado abarrotada, no tenemos seguridad social. Están presos en la noche, al otro día lo sueltan. Debiera ser más gratis. Si no tiene una multa de 15 o 10 mil pesos, que lo manden para allá, para La Victoria. Porque en los barrios están abusando demasiado los jóvenes. Con todos los jóvenes, amanecen de fiesta, contaminando a todo el mundo. Y porque la cosa está demasiado peligrosa en la calle y pues nosotros, por lo menos, no nos cuidamos unos a los otros. Se tiene que tomar porque los delincuentes le están ganando la guerra a los policías. Tienen que ser más drásticos, tener más mano dura. Porque si esto sigue así, porque mira, estamos en la cuaresma y los tigres no respetan. Aunque haya toque de queda, siguen haciendo lo de ellos, siguen atracando y uno teme. Tanto porque los tigres, la policía no está actuando, en nada. Pero si tú vas en tu motor, te paran, una vez te quieren meter preso. La policía debe tener mayor presencia y no importa la hora, lo que hace falta es que haya presencia policial en la calle para tratar de evitar los asaltos. La delincuencia es una cosa que no solamente está afectando a República Dominicana, sino a todos los países del mundo. Hay que luchar para eso, para combatirla, de una forma u otra. Claro que sí, creo que sí. Ejemplo, ¿qué le digo? Está mejor el patrulleo en la calle. Sí, creo que de vez en cuando tan frágil la policía a nivel de eso. Veo mucho desorden, ¿entiendes? Y son tolerables los policías en ese nivel, para mí. Estas fueron las opiniones de los ciudadanos. Retorno con ustedes al estudio.
Muchas gracias a nuestro compañero Esmil Nina, siempre haciendo esos reportes desde la calle. Y bueno, la gente en esto ha tenido un desahogo. Es decir, la pregunta es la siguiente. ¿Se deben tomar medidas más drásticas para combatir la delincuencia? Muchos hablaban de medidas, pero otros tenían el micrófono ahí y lo que hacían era que se desahogaban con el auge de la delincuencia actualmente. Doctor, su opinión, escuchó parte de las declaraciones de las personas. Evidentemente, una de las mayores preocupaciones de todo el país y de toda la sociedad es el tema de la inseguridad. Aquí hasta para ustedes montarse, diría yo, en una parada a comerse algo, se desmonta hasta con temor, en todos los lugares. Pero mientras el gobierno central, a través de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y de la Procuraduría, no cambien y varíen muchas de las medidas de seguridad, estaremos viviendo en esa. ¿A qué terreno te llevo también con eso? Cuando el delincuente no le teme a la ley, precisamente la viola. Yo recuerdo que en Nueva York había una delincuencia que había desbordado los límites y el alcalde Rudy Giuliani implementó inclusive algunas medidas que tenían que ver hasta con formarle ganchos a los delincuentes, y los delincuentes caían y eran apresados y eran enviados a la cárcel. Cuando me refiero que hasta ganchos le ponían, para que ustedes me entiendan en buen dominicano, te dejaban un vehículo con los vidrios, por ejemplo, bajitos, y a lo mejor con algunas pertenencias con los cristales claros, y venía un delincuente, el vehículo estaba siendo monitoreado, y el delincuente le pasaba una vez, dos veces, y miraba, y en una o abría el vidrio o abría el vehículo, e inmediatamente estaba montado en el vehículo, ¡buan!, llegaba la policía. Usted se estaba robando un carro, usted se metió en una propiedad privada. Y de ahí la gente comenzó a tenerle miedo, que inclusive podía hasta ver una cartera en el piso, y decía, pero cuidado si esto es un gancho. Y acabaron con esa delincuencia, sacaron de las calles a la mayoría de todas esas lacras. República Dominicana tiene que hacer un trabajo profundo con el cambio de las leyes en materia penal. Ese código penal que se está clamando, se está necesitando, es una realidad nacional. No solamente con el incremento de penas, que a veces busca una sociedad con el incremento de penas. Yo le mencioné un caso que sucedió en Bonao. Ese vigilante, no se sabe bajo qué circunstancia mató a 3 compañeros. La pena máxima que a él le van a imponerle de 30 años de prisión, y no importa si él hubiese matado a 10, el número no importa, o a 20, son 30 años con el actual código. Pero si hubiésemos aprobado el nuevo código penal, ese vigilante de Bonao, nosotros hubiésemos garantizado 60 años de prisión y lo hubiésemos sacado de las calles. Cuando a veces uno compara con los Estados Unidos, ahí existen muchas penas prácticamente capitales. Cuando usted ve que a una persona lo han condenado a 3 cadenas perpetuas, usted diría, bueno, pero la persona va a vivir una sola vez. Pero son penas a veces hasta simbólicas. Con eso la sociedad garantiza que si esa persona muere y tal vez vuelve a nacer en ese mismo cuerpo y en esa misma mente, uno diría, va a quedar preso de nuevo. Pero también fuera de aquí existen medidas drásticas, aún en Estados Unidos, y algo que poca gente aquí lo sabe, en el estado de la Florida es el estado inclusive donde más menores de edad han sido condenados a cadena perpetua, y hay otro grupo de menores, cerca de 900 menores en el estado de la Florida, que se encuentran en el pasillo de la muerte. En el pasillo de la muerte, en cárceles, esperando ya, por ejemplo, de una inyección letal o de otras sentencias por crímenes abominables que cometieron, como por ejemplo el haber ingresado armados a una escuela, el haber disparado inmisericordiamente en contra de compañeros desalmados, de profesores que no estaban esperando esa reacción. Pero si eso sucede en República Dominicana, la pena mayor es de 30 años si la persona es adulto, y si se tratare de un menor de edad que comete un crimen en una escuela o un colegio privado,
El código del menor inclusive lo está esperando para totalmente protegerlo. Si ese menor inclusive no ha cumplido bien los 18 años, sino que tenga 17 y medio y ya es un hombre con capacidad para discernir y mata a 5 personas, la pena mayor que le van a imponer son 5 años de prisión. Todo eso es bueno que el país lo sepa y que el país se sume a una actualización y modificación de nuestro sistema procesal penal antes de que sea tarde. De verdad, doctor, que interesante. Solamente nos quedaríamos hablando de ese tema porque es bastante amplio y más si lo llevamos a la realidad de este Código Penal, que me uno también a esta modificación, no solamente por el tema de el aumento de las penas, sino es algunos puntos específicos que hay que modificarle al mismo. Otro de los tantos temas que quiero tocar, doctor, es el toque de queda, la violación. Seguimos viendo ya que es de manera frecuente los días de semana, pero sobre todo aún más el ciudadano dominicano se desalborota más los fines de semana y le lanza botella a los miembros de la Policía Nacional cuando van a un punto de bebida, que esto ya ha pasado las 5 de la tarde. Entonces, seguimos viendo este tipo de hazaña por parte de los ciudadanos. La primera dama hablaba y sugería de 1 o 2 horas más que podrían flexibilizar. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo te lo voy a decir, en el ámbito personal, para mí eso del toque de queda, hasta este momento está teniendo poco sentido. ¿Y por qué digo poco sentido? Hay una gran población, posiblemente el 95%, que acata la medida, sobre todo en las grandes ciudades. Pero ese otro margen de la población no tiene consecuencias. El hecho de que hayamos visto videos donde en algunas calles de algunos barrios hay fiestas, francachelas, el aglomeramiento social y no sucede nada, eso sigue siendo culpa de nuestras autoridades. ¿Qué impide, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional agarren de manera sorpresiva y rodeen una calle y apresen a todo el que está violando el tema del toque de queda con relación al COVID-19? Y el hecho no se trata de que, y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aglomerar en una celda? Es que usted ha violado la ley. Y si se le aplica drásticamente algunas disposiciones benignas del Código Penal, esa persona posiblemente coja juicio, ese joven. Y yo te puedo decir, hay sanciones en el Código Penal adicionales para el toque de queda según el comportamiento del ciudadano. Por ejemplo, a usted lo pueden sorprender en una de esas actividades y lo pueden acusar de desacato. Eso es un delito en el Código Penal, en donde usted puede sufrir pena de hasta 6 meses de prisión. Pero es responsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio Público individualizarlo, y donde usted fue agarrado en flagrante delito y solicitarle medidas de coerción y depositarle una acusación. A que eso usted no lo hace en Estados Unidos, porque si usted sabe que por ahí no se cruza, usted no cruza. Pero aquí es culpa de nuestras autoridades el no darle cumplimiento cabal. Cuando usted, por ejemplo, le vuela arriba en buen dominicano, se va en un pleito con la policía o los miembros de las Fuerzas Armadas, usted comete otro delito. Eso se llama rebelión contra la autoridad. A usted le pueden sancionar inclusive hasta con 2 años de prisión. Pero si ese miembro de la Policía Nacional, usted le causa alguna herida dentro de esa agresión que usted le causó en el toque de queda, también la pena que a usted le van a imponer puede ser más grave. Si ese inclusive miembro de las Fuerzas Armadas también llegara a fallecer, usted va a coger 30 años. Pero si la herida que le causó produce el que bote sangre, así lo contiene el código, usted puede coger una pena de hasta 20 años de prisión. Y vemos precisamente, como ustedes dicen, de gente que se han enfrascado en pleito con la Policía Nacional. Pero también hay varios delitos en el Código Penal. Está, por ejemplo, la desobediencia, eso tiene una pena. Mencioné el desacato. Hay otro delito que se llama rebelión contra la autoridad. Hay otro que se llama insubordinación. Hay un cóctel de delitos que inclusive, como dije ahorita, tienen hasta penas benignas, porque las penas son hasta de la más grave de 2 años.
Pero si al ciudadano viera la realidad de que es sometido a la justicia, no lo hiciera. Por ejemplo, al principio del tema de la pandemia yo veía que la Policía Nacional le imponía una multa a los ciudadanos o hacía un acuerdo con gentes que cometían inclusive el delito de grabarse videos desafiando a la autoridad y publicarlo a través de las redes sociales. Ahí hay un delito gravísimo que lo contiene la ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología. Cuando usted desafía a la autoridad, inclusive si son más de 2 personas, si al momento tenían armas, por ejemplo machetes, cuchillos, como yo llegué a verlo, la policía lo agarraba cuando esos tigres desafiaban a la policía. Estamos aquí en la calle 5, cojan para acá que le vamos a dar piquete. La policía lo agarraba y después la policía hacía un acuerdo. La ley no contiene acuerdos para ese tipo de situaciones. Entonces, hasta que la gente no vea el respeto real a la ley, se va a motivar a violarla. De ahí concluyo diciéndote, y le echo culpa a nuestras autoridades. A lo mejor falta de presupuesto, a lo mejor falta de personal, pero esto tenemos que cambiarlo. No es que ellos todavía están, las autoridades de aquí andan como anda el Código Penal, todavía hace 238 años atrás, y ese es el tema que viene cada año complicando más, porque como bien usted señala, los que hacían el video, que desafiaban a la misma policía, entonces lo ponían a hacer acuerdo, pero si usted agarra y le da 3 meses o lo pone en un acto de disciplina, varios meses, la cosa cambia porque el ciudadano está viendo que realmente se está tomando medidas, pero haciendo un videíto para luego presentarlo en los medios de comunicación y en las redes de que sí, que pide excusa, no voy con eso, doctor. Doctor, tenemos que aprovechar el tiempo porque es que hablar con usted es una serie de verdad que interesante, porque se extiende bien y explica. Denuncias de corrupción de la pasada gestión, han depositado una que otras tantas denuncias, expedientes. ¿Qué piensa usted como abogado? ¿Pueden sustentarse esas denuncias y esos expedientes de las autoridades pasadas, que algunos de estos lo están implicando en casos de corrupción? Mira, yo mismo recuerdo que escribí un Twitter recientemente en mi cuenta @AmadeoPeralta. @AmadeoPeralta. Para que lo sigan ahí, @AmadeoPeralta. Y yo decía que no basta con hacer denuncias, que la persecución del delito en el ámbito penal debe ser llevado en silencio, pero debe ser llevado con la contundencia y la rigurosidad que amerita para reunir las pruebas. A nivel de justicia, las denuncias no tienen poca o escasa o nada de validez. Pero si nosotros estuviéramos hablando de que un exfuncionario, por ejemplo, se robaron los discos duros de la institución, eso es un delito que lo contiene la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces, simplemente hay que reunir las pruebas de que se robaron el disco duro o de cómo lo cambiaron y usted someter a esa persona con las pruebas suficientes y adecuadas al ámbito penal. Este gobierno inclusive debe apoyarse mucho en abogados que manejen el área penal, porque se trata de expedientes de corrupción en donde República Dominicana al día de hoy no tiene un solo preso de corrupción, precisamente por la flojedad de los expedientes. Entonces, de ahí que a medida que se han ido instrumentando expedientes sin el rigor debido, por eso está la consecuencia de que cuando llega a la jurisdicción de juicio, prácticamente hay que soltar a esas personas porque las pruebas no eran adecuadas. En materia de esas denuncias, usted puede seguir denunciando. Usted con eso, por ejemplo, puede lacerarle el honor o la imagen de un exfuncionario, pero eso no pasa de ahí. Ahora, el sistema de la prueba es lo que interesa, es lo que importa. La sociedad necesita ver encausados en el pasillo de los acusados a las personas con pruebas fehacientes. El denunciar que hicieron esto, que allí se robaron esto, no nos va a conducir a nada. La población inclusive votó por un cambio porque necesita ver la realidad. Fíjate que hay inclusive comunicadores que han dicho que en enero necesitan ver
a cuáles son los presos, cuáles son los procesados. Pero con denuncias, hasta ahí, a nivel de denuncias no vamos a llegar a nada. Se necesitan pruebas. El Código Penal, el Código Procesal se basa en pruebas. A un imputado de cualquier índole debe ser demostrado su culpabilidad, más allá de toda duda razonable, que una denuncia no es suficiente. Bueno, doctor, de verdad que interesante. El tiempo lamentablemente se nos agotó. Muchos temas interesantes, declaración jurada, pero bueno, sabemos que ya este parte de su casa, así mismo como usted ha ido a cada uno de donde ha estado la plataforma de Noticias PI, también Amapola TV, yo sé que ya usted parte del equipo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y nada, a ustedes decirle que continúen con nuestra programación. Gracias, doctor. Un placer para mí. De verdad que sí. Y nada, le recuerdo la frase en el día de hoy que le traje a cada uno de ustedes y es la siguiente, para antes de cerrar el programa recordarle. Dice así: no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir. Les reitero nuevamente, no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir. Esa es la frase para ustedes en el día de hoy. Así que nada, Dios mediante, mañana estaremos con ustedes, tanto Diana Sánchez como esta servidora Celina Suriel. Pásenla bien.